¿no? Cuando estamos juntos. Porque claro, hemos buscado al Señor en intimidad, de la manera que tú hayas buscado al Señor. Pero cuando le buscamos juntos, con otros hermanos, es hermoso. Dice que mira cuán bueno y cuán delicioso, que habiten los hermanos juntos y en armonía. Ojalá que solamente nos estemos juntos, que también estemos en armonía. En ese sentir de querer, pues, aprender la palabra de Dios, de querer conocer más a nuestro Dios para a lo largo de nuestra vida, pues, tener un conocimiento de Dios, no solamente de oídas. Yo te he oído de oídas, yo he oído que tú existes, sino decir como Job, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que estamos en el estudio del libro de los Hechos transformados. Vamos a abrir nuestra Biblia juntos en el libro de los Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, es una palabra clave en el libro de los Hechos, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El texto se explica solo, podríamos decir amén, pero hay perlas, hay cosas sobre Dios interesantes en este texto. Hemos estado viendo la semana pasada la tragedia, ¿no?, de que mataron a Esteban. Y nos quedamos así en punto suspensivo. ¿Y ahora qué pasa? Mataron a Esteban y dice que empezó una gran persecución contra la iglesia. Por eso hemos puesto el tema de hoy: Dios transforma el mal en bien. ¿Quiénes quieren repetirlo conmigo? 1, 2 y 3. Dios transforma el mal en bien. Y eso está en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le redundan en bien para los que aman a Dios, ¿no? El libro de los Hechos comienza con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, el derramamiento, prometido por Dios desde antes, ni siquiera de Jesús venir a la tierra. También el libro de los Hechos narra el inicio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y también el libro de los Hechos narra cómo la misión inspirada por el Espíritu Santo se produce en Jerusalén. Todo eso hemos visto, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Cómo ellos empiezan a predicar en Jerusalén. Y vamos a ver desde hoy y hasta el final cómo el Evangelio entonces se difunde hasta Roma, alcanzando el Imperio Romano y hasta nosotros. Como dice un escritor, el libro de los Hechos todavía no se ha acabado. El Evangelio va primero a los judíos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, pero luego, como los judíos lo rechazan, el Evangelio se va a los gentiles. El rechazo de los judíos, como hemos visto 2 semanas atrás, ha favorecido al desarrollo de la proclamación del Evangelio, porque Dios transforma el mal en bien. El rechazo de los judíos no asusta a Dios, y Dios se empieza a comer las uñas, y ahora, ¿qué yo hago? Tengo que hacer un plan. No, Dios es experto en transformar nuestro mal, el mal que nos rodea, el mal que otros no hacen, en bien, como hemos visto y veremos en el libro de los Hechos. También aprendimos de Esteban que cuando somos conscientes de que Dios está en el trono,
en control de todo, tendremos esperanza. ¿Se acuerdan de eso, de Esteban? Cuando a Esteban lo apedreaban, pero imagínense, pónganse ahí. Vamos a hacer un ejercicio mental. Ustedes en el centro de 70 personas o más, ya con la ropa quitada, con mucho calor, y le están tirando piedras. En vez de decir malas palabras o de decir por qué yo me hice cristiano, ¿saben lo que dice Esteban? Esteban ve la gloria de Dios y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso vimos, que el sufrimiento hace que Esteban vea esperanza. Empezamos afirmando hoy que la muerte de Esteban inaugura la primera persecución de los cristianos como grupo. En el capítulo 5 o el capítulo 6 vimos que al principio perseguían a Pedro y a Juan, a los apóstoles, pero ahora empiezan a perseguir a los cristianos como grupo. Quisiera que estén atentos porque hemos traído en la siguiente diapositiva ustedes saben que hoy venimos a aprender. ¿Quiénes vinieron a aprender hoy? Venimos a aprender, así que tenemos que usar todas las herramientas, y este es un cuadro que indica, lo que pasa es que no veo casi nada, indica las divisiones de los capítulos. Por ejemplo, del 1 al 7 que ya hemos visto, el lugar donde todo estaba pasando es Jerusalén. ¿Se acuerdan? Ahí matan a Esteban. Si nosotros tenemos más para atrás, Pedro y Juan predican a otras personas. Si retrocedemos más atrás, el Espíritu Santo se derramó. Eso va del 1 al 7. También en esos capítulos el enfoque es a los judíos. ¿Y qué persona es la principal? En esos capítulos que hemos visto hace meses, Pedro es la persona principal. En el capítulo 1 vimos la promesa del Padre, en el capítulo 2 vimos Pentecostés, en el capítulo 3 vimos a Pedro en acción. ¿Qué pasó en el capítulo 3? ¿Quién se acuerda? Hemos hecho una recapitulación, un repaso, porque las cosas se van. Una recopilación, un repaso. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Yo le lleva donde están al cojo de la hermosa, que el pobre hombre no le puse mi nombre, el cojo de la hermosa. En el capítulo 4, la iglesia crece, los creyentes crecen. Ustedes no se van a dar cuenta que en todo eso van 2 años, al final pone tiempo, 2 años. Eso lo dicen los que han estudiado la Biblia bien a fondo, los teólogos, gracias a Dios por ello. En el capítulo 5 empieza la persecución feroz, y en el capítulo 6 matan a Esteban. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Y es bueno recapitular y recordar. Esto pasó, todo empieza en el año 30 o 33 después de Cristo morir. Entonces hay otro mapa en la otra diapositiva, que es la que vamos a ver de aquí a la Navidad del año que viene. Porque son muchos capítulos. Son muchos capítulos, y el Señor no ha venido. O allá en el cielo igual. Esto es Netflix, esto es una serie de Netflix súper interesantísima, Pues lo que viene y está por venir, si Dios permite, porque tenemos que poner siempre a Dios primero, es que del capítulo 8 al 12, el lugar ya no es solo Jerusalén, sino Judea y Samaria. El enfoque ya no está solo en judíos, sino en samaritanos, en gente de otros lugares que ahí no pusimos, porque uno a veces no retiene mucho, pero el enfoque, las personas ahora, los protagonistas son los samaritanos. Y hay otra protagonista principal, que es Felipe, que vamos a hablar mucho de Felipe. Entonces, por lo que en el capítulo 8 veremos a Felipe, en el 9 aparece otro personaje que es Saulo, también vamos a ver otra cosa de Pedro, una escena muy triste, Pedro en prisión. Ahí no hay libros. Miren que hay una columna que dice carta, pero ahí no se ha escrito ningún libro, porque una cosa que vamos a aprender es cuándo fueron escritas las cartas. Y eso es lo bueno de ver los años. Entonces, Saulo se arrepiente en el año 33. Lo que pasa con Pedro en el 9, que ahora mismo me olvidó, pasa en el 36. Y la prisión de Pedro, una de las últimas, pasa en el año 44. Increíble que del capítulo 8 al capítulo 12, que lo leemos aquí, pasan 13 años. Cuando leemos la Biblia, tenemos que meternos en los personajes
y saber que el tiempo pasa como nos pasa a nosotros, ¿vale? Así que vamos al estudio de hoy. Los acontecimientos que vamos a ver hoy giran alrededor de 4 hombres. Vamos a empezar a ver hoy un personaje, la semana que viene otro, y así. Cuando leemos la Biblia, tenemos que ver qué personajes encontramos. Por ejemplo, ¿quién es ese valiente que me dice qué personaje vimos hoy en los versos que leímos? Felipe, Saulo y Esteban, que ya está muerto, ¿verdad que sí? Pero esos 4 hombres distintos, asesinos, evangelistas, magos, extranjeros, la vamos a encontrar a lo largo de todo el capítulo 8. Pero hoy solamente vamos a ver un poquito, porque hoy vamos a ver hasta el 7. Pues esos hombres son Saulo, como decía el hermano Alberto, Felipe, Simón el mago y un etíope, que luego vamos a ver qué es esto, un etíope. Un etíope era alguien como de raza negra, un africano. Pero vamos a ver solamente así, pinceladas. Vamos a ver un poquito de Saulo. ¿Saben por qué? Porque dice que, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1, del verso 8, dice, y Saulo, entonces ¿quién es Saulo? Yo digo, Pablo de Paco, yo digo, estamos aquí, ¿y quién es Paco? Aquí tenemos a una chica nueva que está por allá atrás, entonces ella puede decir, ¿y quién es Paco? ¿Y quién es Yolanda? ¿Y quién es Marco? ¿Quién es Marco? Claro, ¿verdad? Porque no conocemos a nadie. Entonces, cuando leemos la Biblia, preguntamos, ¿quién es Saulo? Pues podemos contestar, uno que consentía en la muerte de Esteban, ¿no? Uno que consentía en la muerte de Esteban, pero el perfil, si Pablo tuviera un Facebook, un Instagram, un TikTok, ay Dios mío, ¿cómo sería? Vamos a ver cómo sería su perfil. Subiendo vídeos, sacando a las mujeres de las casas. Saulo era un hombre tremendo, ¿eh? Saulo nació en Tarso, de Cilicia. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 22. Era hebreo de hebreos, era un hebreo de pura cepa, dicen en mi país. Era hijo de fariseo, ciudadano romano, se había educado en Jerusalén con Gamaliel, fariseo consagrado, o sea, no era un fariseo tibio, calientabanco, no, era consagrado, o sea, que él era extremista, legalista, de todo, no sé. Este es el perfil de TikTok de Saulo, o de Facebook, que me gusta a mí más. Así que conocemos un poco de Saulo, ¿no? Saulo era a ver, los chavales, ¿dónde era Saulo? De Tarso. Y Saulo, todavía no es Pablo. Es importante porque luego, todo en la Biblia es como que cambia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Saulo era bueno o era malo? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Saulo era bueno o era malo? A ver. Denle el micro a Jacob, que Jacob sí que va a aclararnos ahí. Mal instruido. Mirándolo desde el punto de vista de nosotros, podemos decir que era malo. Pero si nosotros fuéramos fariseos, hubiésemos dicho no era bueno, porque él lo hacía por ignorancia y pensando que lo hacía para Dios. Y los fariseos, para ellos era bueno. Ahora nosotros leyendo yo, por este hombre era todo mal. Exacto. El peligro de hacer las cosas ignorando quién es Dios. ¿Cuántas cosas hacemos ignorando quién es Dios? Sí, hermano, eso no le veo. Sí. Bueno, en la historia vemos de que Saulo, él era fiel consagrado, ya, porque fue estudiante instruido por Gamaliel, y Gamaliel era estricto en la ley. Entonces él lo que hacía era hacer cumplir la ley, ¿cierto? Sí. Y haciendo cumplir esa ley se volvió perseguidor de los cristianos. Y ahí poquito a poco seguimos aprendiendo. Así que no se lo pierdan, esto va a estar interesante. Mira lo que dice el mismo Pablo en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado a los saborías, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, para él nosotros podemos decir todo lo que nosotros queramos decir, pero para Pablo, él era un hombre intachable, un hombre recto, ¿no? Que temeroso de Dios, vamos a decir, religioso totalmente. Así es. Muy bien, ve cómo aprendemos la Biblia para aprender. ¿Cuántas personas hacen cosas pensando que están haciendo cosas para Dios? Y no es así. Lucas, ¿te acuerdas quién es Lucas? Saben que los capítulos, cuando empezamos un capítulo, es el examen. Aquí, vamos a mandar a Yuri aquí para que le dé examen, porque es que no están estudiando. ¿Quién era Lucas? Sí, dice, era médico, escritor, escribió el libro de Lucas, el libro de los Hechos, y fue uno de los que también colaboró con Pablo, y no en la persecución, sino después que Pablo fue transformado. Exactamente. Este libro que tenemos en nuestras Biblias hoy, Hechos, es un libro que Lucas, el médico amado que dice Pablo, le escribe a una persona político de alto cargo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace meses, pero es bueno siempre recordar. Además dicen que saber es recordar a tiempo. Lucas nos dice que Pablo consentía, en la Reina Valera, en otras versiones dice otra cosa, para describir la actitud de Saulo. Esta palabra que dice, y Pablo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, en el idioma original, en griego, koiné, que fue escrito el Nuevo Testamento, quiere decir que él aprobaba, que él estaba complacido. Muchos eruditos dicen que él igual no tiró ni una sola piedra, pero él lo aplaudía. Entonces, interesante cuando y Saulo consentía, o sea, Saulo, lo que estaba pasando con este jovencito Esteban, Saulo lo aprobaba. Pero vamos a ver qué es lo bueno de todo esto. Sigue diciendo, vamos a Hechos 8, en la parte B dice, después que dice que, ¿tienen sus Biblias? Dice, pero, vamos al capítulo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, Pablo había contribuido a la muerte de las personas, y dice el verso 3 que Saulo asolaba la iglesia. Ese verbo asolaba, y pasa que con el poco tiempo que tenemos no podemos estudiar todos los verbos, quiere decir que él iba detrás de las personas como una presa. ¿Han visto un gato detrás de un ratón? Este verso es lo que quiere decir. Saulo, asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Imagínate en tu casa, tranquilo, pero tú eres cristiano en el año 30, después de Cristo, tú estás tranquilo, tomándote un café, y de repente entra Pablo y te arrastra, y lo llevaba a la cárcel. Una situación muy difícil para esas personas. Eso hacía Pablo. ¿Y qué hacían ellos, esos cristianos del año 30? ¿Qué hicieron los cristianos del año 30? Dice que fueron esparcidos, o sea, ellos salieron corriendo, eso sí, pero iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios sigue trabajando a través de ellos. Ellos están siendo perseguidos, siendo maltratados, pero Dios sigue trabajando a través de ellos. Lucas le dice a Teófilo que la muerte de Esteban y la persecución posterior a su muerte han sido importantes para el avance de la iglesia. O sea, si en nuestro mundo, nuestra manera de ver las cosas, si pasa algo que nosotros no lo planificamos, no lo esperamos, no lo escribimos, nosotros ¿qué hacemos? Nos paralizamos, ya no sigo. Pero que yo no sé si la muerte de Esteban estaba en el plan de Dios, Dios la permite, pero Dios no sube los brazos. Dios sigue trabajando a través de las mismas personas que fueron esparcidas.
A veces nos quejamos cuando nos llegan circunstancias dolorosas. Pero en medio de ellas, de esa circunstancia, deberíamos observar si Dios nos está preparando para una misión especial. No sé si lo entienden eso. Ellos están siendo perseguidos, tienen que dejar su casa, sus ropas, sus recuerdos. Y cuando ellos se van a otros lugares, a Samaria, a Judea, a Grecia, a Tesalónica, ellos saben qué hacen allí: predicar el Evangelio. Es interesante, porque Dios está trabajando a través de ellos. Los planes de Dios no son frustrados. Dios sigue teniendo planes maravillosos para salvar a este mundo. El enemigo de Dios, porque detrás de la persecución, tras bambalinas, está el diablo. Eso lo sabemos. Claro, una cosa hay dos cosas que yo siempre digo que atemorizan al cristiano: que te pidan dinero y tu vida. Es lo que más duele. Tus hijos, tu vida, el dinero. Porque también yo he escuchado de personas que sus hijos dicen: me voy a hacer misionero. La misionero que sale en otro país, y la mamá, los papás se enfadan porque tú tienes un plan para tu hijo, que te case, y luego viene encima donde se van y le pasa algo. Es saber cómo nosotros reaccionamos. Y al dinero, saben que nosotros no somos una iglesia que pedimos dinero, nosotros no necesitamos, el pastor trabaja, aquí todo el mundo vive de sus trabajos. Pero en cuanto te tocan el dinero, pero cuando te tocan tu integridad física, muchas personas han negado a Jesús. Es como el caso de Saúl en el Antiguo Testamento. En cuanto Saúl vio que tenía que ceder, Saúl ya no obedeció más a Dios. Saúl le pega a Samuel para que haga sacrificios. Empezaron a criticar a Saúl, y Saúl empezó a... Si hubiera Facebook y TikTok, empezaran a subir: este rey no vale para nada. Y lo leyó Saúl. ¿Saben qué hizo Saúl? Cedió. Cuando empezaron a perseguirlo, Saúl cedió. Y Saúl va y hace él el sacrificio. Cuando a nosotros la vida nos pone en jaque mate, ¿aquí quién sabe jugar el rey? Ah, qué bueno, por ahí atrás. Pues cuando la reina, la reina, que es la que tiene más poder, hace una jugada y pone al contrincante en jaque mate, ya no hay salida. ¿Qué hacemos nosotros cuando la vida nos pone en jaque mate? Sobre todo el cristiano tiene que seguir creyendo que Dios tiene planes, sobre todo si evangelismo. Y ellos lo que hicieron. El enemigo de Dios solo puede estorbar los planes de Dios. Nunca, nunca, jamás el enemigo detendrá un solo plan de Dios. Fíjense que cuando Jesús era un bebé inocente, hijo de una adolescente que no sabía ni coger una espada, y de un jovencito adolescente que se llamaba José, el enemigo dice: estos son los míos, le voy a matar, hijo. Porque el enemigo sabía que ese era el Mesías, y usa a Herodes, porque eso hace el diablo, usa gente con poder, gente que te va a herir de verdad, y usa a Herodes para mandar a matar a todos los niños. ¿Y qué hace Dios? ¿Empieza a comerse las uñas y a beber valeriana? No. El enemigo puede estorbar los planes de Dios, pero no lo puede frustrar. Dios le manda a un ángel al joven José, porque era un joven, y le dice: no vayas de nuevo a esa ciudad, vete a Egipto. Los planes de Dios, el enemigo no lo puede frustrar, él lo puede detener, él puede que nosotros nos ponemos nerviosos, empezamos a sudar. Dios no, Dios del futuro me sacó ese aire. Vale. Al ajedrez, pase de jaque mate el enemigo de nuestras vidas, que es el diablo. Entonces Dios tiene una visión más grande del tablero, son blancas y negras. Y él está ahí: tú me pusiste el caballo, pues ahora yo te voy a poner la torre. Jaque mate, diablo. Que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Amén. De hecho, las artimañas del enemigo son como gasolina para el evangelio, como gasolina para el fuego. Cuando hemos estado en el huerto, que el hermano Jacob enciende la hoguera, no sé qué día estábamos y echamos gasolina y eso subió. Pues cuando el enemigo quiere detener los planes de Dios, lo que hace que es como gasolina y sube. El evangelio, en vez de quedarse en Jerusalén, el evangelio sale a Samaria, a Judea y hasta nosotros hoy. ¿Lo entienden eso? Así que si no entienden, ¿qué aprendemos de nuestro Dios hasta aquí? Si podemos participar. ¿Qué aprendemos de nuestro Dios hasta aquí? A ver si estamos aprendiendo algo.
aprendemos pues que es todopoderoso para llevar a cabo su plan. Así como Jesucristo instruyó a los 12 apóstoles, ¿no?, para que llevaran el Evangelio, aquí vemos que se está propagando, a pesar de las adversidades, pues como dices tú, como la gasolina. A pesar de que los persiguieron y eso, los que fueron extraviados lo llevaron a otro sitio. Está diciendo que propagaron el Evangelio allá donde iban. O sea que el plan de Dios estaba cumplido. ¿Alguien más? Ustedes saben el contexto, yo no sé si fue que yo no vi bien el contexto. Esteban ha muerto y ahora andan persiguiendo, imagínense aquí en Tudela, andan persiguiendo a todos los cristianos. Pero tú cierras la casa con llave, no pasa nada, ellos te tiran la puerta y te arrastran a la cárcel. Pero el Evangelio no se detuvo, el Evangelio se esparció. ¿Qué aprendes de Dios? Bueno, hoy en día nosotros aprendemos que Dios usa todos los recursos que hay una inundación y aprovechaba para que la tierra se fertilice, que se utilizó un desricamiento de tierra, esa tierra se utilizó para otra cosa. Entonces, en el Evangelio, ahí en este capítulo, Dios utilizó todos esos recursos, todas esas cosas que usaron para esparcir el Evangelio. Mientras más le hizo que Saulo lo perseguía y tuvieron que ir, entonces ellos, en vez de apaciguar el fuego, de apagar el Evangelio, lo que hizo fue que lo encendió más. Aleluya, aleluya, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes, pero Dios no se asusta. A veces yo me asusto cuando me viene lo inconveniente, yo me pongo, pero Dios no se asusta porque Él sigue en su trono. Es lo que Esteban vio, Él lo vio en su trono. Ahí le estaban tirando piedras, Él estaba sangrando, estaba asustado porque si te van a hacer daño te asustas, pero Él pudo ver a Dios en su trono. Dios nunca desaprovecha el sufrimiento de nosotros, de sus santos. La oposición del enemigo ayudó, como decía la hermana, a la iglesia a salir de Jerusalén y los animó a cumplir la gran comisión de Mateo 28 y lo que Jesús le dijo de que tenían que ser testigos. Entonces, a lo mejor ellos van a salir de igual manera, pero por si acaso estaban un poquito cómodos, ¡pum!, para afuera. Y más adelante vamos a ver que Dios usará a Saulo. Hasta le cambian el nombre por Pablo, ¿no? Como dijo un comentarista, que me olvidó poner el nombre David, algo, Dios puede usar y usará circunstancias difíciles para guiarnos hacia su voluntad. A veces tenemos que ser sacudidos fuera de nuestro estado confortable antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Todo esto va a estar en la página web de la iglesia, porque si quieren ver esas citas, yo creo que esa me la voy a poner. Dios puede usar y usará circunstancias difíciles para guiarnos a su voluntad. El sufrimiento es lo que hace, nos tiene que llevar a Dios. Si el sufrimiento no te lleva a Dios, ¿por qué reprobaste? ¿Sabes? Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve muchos problemas con la física. Y se hereda. Ay, la física. Y volvía y repetía la física. ¿Y saben qué? Cuando entonces yo me puse en serio, entonces me aprendí la física. Hasta que yo no aprendí y dije, voy a aprender esa fórmula de la gravedad, que no sé qué, de horroroso. Cuando me la aprendí, aprobé el examen. Muchas veces tenemos las mismas pruebas porque no aprendemos de Dios, no aprendemos lo que tenemos que aprender. Seguimos. Felipe, otro personaje. Felipe, el que trae el evangelio a los samaritanos. Vamos a ver el Facebook de Felipe. ¿Le apetece verlo? El perfil. Bien, vamos allá. Este Felipe no es el apóstol. Que ahí fue que nosotros el domingo del pastor, nosotros empezamos a estudiar desde antes en casa, es muy bonito. Y nos sorprendimos porque yo toda la vida pensaba que Felipe era Felipe el apóstol, el amigo de Natanael, ¿te acuerdas? Sin embargo, este Felipe no es el amigo de Natanael que encontramos en Juan 1, sino un judío de habla griega, un amiguito de Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar en la distribución de los alimentos, ¿se acuerdan? Lleno de fe, del Espíritu Santo y buen testimonio, ¿se acuerdan? Vimos aquí
cuando vimos eso en ese capítulo, cuando eligieron a Esteban, en el capítulo 6, lo importante, ¿no?, de elegir bien a los que colaboran para la obra de Dios. Porque mira, Dios lo usa. A ese Felipe que, ¿se acuerdan que tuvieron que hacer el Espíritu dijo, elíjame a Felipe? Vamos a ver en el capítulo 6. Agradó una propuesta y el Espíritu Santo eligió a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Pármenas, a Nicolás y Simón, a los cuales presentaron ante los apóstoles en Hechos 6:6, y orando le pusieron las manos. Pero el Espíritu Santo eligió a esos 7 hombres, 7 obreros, que luego los vemos. ¿Qué cosa que solamente vemos a Felipe? Pero en el perfil de Felipe encontramos esto. Felipe no es el Felipe amigo de Natanael, sino otro. Hermanos, ya sí que yo no voy a preguntar porque ya les he respondido. ¿Algunos se acuerdan en qué condiciones fueron elegidos los que iban a colaborar en Hechos 6? Ya yo lo he dicho, así que seguimos más adelante. ¿O alguien se acuerda? ¿Quiere alguien añadir? ¿Cómo fueron elegidos? ¿Cuál era el perfil de esos en Hechos 6? Buen testimonio. Sí, puedes decirlo así, porque lleno del Espíritu Santo. Bueno, yo voy a decir lleno del Espíritu Santo, ya lo digo. Y de fe. Y había otra característica. Buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo. Y la otra había de sabiduría, Espíritu Santo de sabiduría. Amén, así. El Espíritu Santo eligió esos 7 y luego los usa. Importante que el Espíritu Santo sea que elija a los obreros, porque luego el mismo Espíritu Santo los guía. Así que oremos por obreros para nuestra iglesia, para que el Señor lo use. Dios dirige a Felipe a evangelizar a Samaria. Ahora vamos a ver qué era Samaria. Que era un área que había sido prohibida a los apóstoles en Mateo 10, 5 y 6, en ese momento Jesús le prohíbe ir y le dice, Jesús le dice, en 2 años atrás o así, Jesús le dice, le envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos no entréis, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dice Jesús 2 años antes, pero luego en su momento, porque Dios es un Dios del momento, sí, Jesús le dice que tenían que ir a Jerusalén, a Samaria y a lo último de la tierra. Entonces, en este momento, Felipe, el diácono, pues es guiado a evangelizar a Samaria. ¿Cómo? No lo pone la Biblia, pero imagino que el Espíritu Santo, como nos habla a nosotros, le habló a Felipe. Por aquí no, por aquí sí, o sea, no es una voz audible, pero al corazón, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, y nosotros podemos discernir al Espíritu Santo. Felipe no solo expuso la palabra de Dios, sino que también demostró el poder de Dios a realizar milagros. Vamos a verlo ahí en el verso 8. En el verso 8 dice, entonces, capítulo 8, verso 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Punto destacado, les predicaba a Cristo. Él no hablaba de su vida, del trauma, de que mataron a su amigo, no, él le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían de estos, dando voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados, para que ustedes vean que lleno del Espíritu Santo en ese momento estaba Felipe. Pero el énfasis aquí no recae en los milagros, en los demonios que salieron por ahí, no. Recae en la palabra de Dios, porque eso es lo que da poder. Si tú estás en una iglesia y no te predican la palabra de Dios, estás corriendo. La palabra de Dios, la gente prestó atención, porque le predicaba a Cristo, que es lo que luego hacen paz. Entonces, ¿qué está pasando? Que Dios en su gracia había construido un puente entre 2 pueblos divididos, e hizo a los creyentes uno en Cristo. El Evangelio empieza a cruzar fronteras culturales y a romper barreras. Los samaritanos y los judíos eran enemigos. Eso era como Rusia y Ucrania. Esa gente no nada.
porque los judíos entendían que ellos eran impuros, porque se habían mezclado. Los judíos no era que lo veían a ellos como un gentil más, sino lo veían como gente que no valoraban la cultura. En el año 722, antes de Cristo, cuando los asirios llegan a Jerusalén, arriba, a Samaria, lo que hacían ellos, esos pueblos, cuando invadían, era que sacaban a la gente, por ejemplo, la gente de Tudela, se la llevaban a República Dominicana. Entonces Tudela venían y le ponían gente de Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que Tudela ya no tenía personas españolas. Eso fue lo que pasó, y entonces ya Samaria, capital, no era gente pura, sino gente mezclada. Entonces, los judíos no se mezclaban con samaritanos porque para ellos eran personas impuras. ¿Lo entienden? Pero Dios en su poder, ¿qué hace? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, tú eres blanquito y rubio. Tú no, porque eres gordito, flaquito, afroamericano. No, Dios no hace acepción de personas. Y en este momento, el Espíritu Santo envía a Felipe allí, donde estaban esas personas, que ellos por años, es que es impresionante, 722 antes de Cristo, ellos habían rechazado a los samaritanos, pero en ese momento ellos dicen, voy a por ellos. Judea y Samaria estaban incluidos en la gran comisión, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, tienen que salir a Jerusalén, a Judea y a Samaria. ¿Se acuerdan? Por ahí en el verso 2. Esa era la voluntad de Dios, que ambas provincias recibieran el Evangelio después de Jerusalén. Porque ¿saben qué? Los samaritanos también eran judíos, aunque estuvieran mezclados, da igual. Además, Dios no hace excepción de personas. Los samaritanos eran una raza mixta, tenían sangre judía y sangre gentil. Por esta razón, el Evangelio tenía que ser predicado a ellos antes que a los romanos, a los griegos. Vamos a ver un mapa, igual no se va a ver mucho. La parte roja es Samaria, ¿la ven? Y ahí yo veo bien, donde pone Judea, abajo, por ahí estaba Jerusalén. Ahí es donde empezó el epicentro del Evangelio, Pedro, Juan, Felipe, donde pone Judea. No, Jerusalén está arriba de Judea, que en el mío se ve menos. Entonces Jerusalén está ahí. Israel se dividía en 3 regiones principales. Es como aquí Pamplona, Tafalla y Tudela son las principales, ¿no? Aquí del norte, ¿no? Exactamente, de Navarra. Entonces Israel se dividía en 3 también principales. Galilea, en el norte, está en inglés, ¿no? Luego Samaria, en el centro, que está en rojo, y Judea en el centro, que es donde nació Jesús. Y Jerusalén, que está más arriba, que era la capital de Israel, donde estaba pasando todo esto. En Jerusalén empieza la persecución. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo dirige a Felipe para arriba. Otros se fueron para Perea, otros se fueron para Decápolis. El Evangelio se esparció por todo eso conocido, ese mundo conocido. Todavía América no estaba, España estaba. Así que, un dato importante es la fe de los samaritanos. ¿Saben que ellos sí tenían fe en Dios? De hecho, ellos tienen hasta un canon, el canon samaritano muy mencionado por ahí. Su religión se basa en el Pentateuco. Como ellos, en el 722, se quedan aislados, ellos ya no tienen a Isaías, a Jeremías, a muchos reyes, a muchos profetas. No tienen a Ageo, Malaquías, no tienen a Nehemías, no saben nada de eso, porque ellos se quedaron excluidos. ¿Entienden? Así que ellos sí tenían fe y tenían la Torá. Aunque se trataba de un texto diferente del que conocemos nosotros, ellos esperaban un libertador futuro en relación con la promesa de Deuteronomio 18:15, que Moisés le dice que iba a haber un profeta. ¿Se acuerdan? Bueno, ya, si algunos se acuerdan, pueden leerlo en casa. Deuteronomio 18, del 15 al 19. En Deuteronomio, el Señor les revela a Moisés que iba a venir un profeta como ninguno. Sabemos que es Jesús. Así que ellos esperan eso. Acuérdense que la mujer samaritana, en Juan 4, le manifestó esa esperanza a Jesús. Ahora uno hace como clics cuando está estudiando la Biblia. Ahora entendemos por qué la mujer samaritana empieza a preguntarle cosas de religión, porque los samaritanos tenían fe. ¿Entienden?
¿te acuerdas de la mujer samaritana? Ella empezó a hablar de que, ¿dónde adoramos? ¿En este templo o en otro templo? Y no sé qué, porque ellos sí tenían fe, pero ellos se quedaron en el tiempo atrás, allá en la Torá. Esto sobre los samaritanos, ¿no? Así tengo una pregunta para participar. Una pregunta para participar y esta pregunta muy seria porque la vamos a ver al final. Cuando Felipe llega a Samaria, sale corriendo, coge su mochilita, llega a Samaria, su caballo, su burro, no sé. ¿Qué encontró Felipe en Samaria? Se encontró un adivino, de por ahí, vamos, ¿quién me da más? Endemoniados. En el verso 7. Al etíope por allá. Dice el verso que había muchas personas, el verso 7, que habían espíritus inmundos, habían paralíticos y cojos. No le pasa el micro porque el pastor lo dijo y lo hemos escuchado. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Está claro, ¿no? Es que como está tan tímido, casi nunca me contestó la pregunta. Pues eso se encontró Felipe, se encontró la obra del diablo allí. Porque los espíritus del mundo no vienen del cielo, generalmente. Paralíticos, cojos. Pero cuando, y tristeza. Eso es lo que hace el enemigo con las personas que no tienen el evangelio, y piensa en tu hermano que no tiene a Cristo, en tu hijo que no tiene a Cristo, en tu vecino que no tiene a Cristo. ¿Cómo está? Porque lo que Felipe encontró en Samaria no fue, y eran gente que tenían fe, no fue gente recitando la Torá, sino gente necesitada. Piensa en las personas de tu alrededor, cómo estarán. En la persona que tú te has encontrado hoy en la calle, que no conocen de Dios, ¿cómo estarán? Es muy triste, ¿no? Pero, sí, hermano. Hay algo que me llama la atención y es cuando Felipe llega a Samaria, y es que como él encuentra allí a Simón, uno que era mago, encuentra endemoniado, persona desamparada, dispersa, desesperada. Me lleva a mí creo que en el Evangelio de Marco, creo que capítulo 10, que dice, cuando está narrando, cuando Jesús empieza el ministerio, que dice que veía la multitud desamparada como oveja que no tiene pastor. Y lo que Jesús empezó es que vio personas desamparadas, dispersas, endemoniadas, ciegas, y empezó a hacer esa obra. Y esa fue la gran comisión que él encargó a los discípulos. Y aquí vemos a este joven Felipe, que no es Felipe Natanael, ¿no? Este joven, eso es lo que encuentra, porque eso es la comisión que ya Jesús le encargó. Y no es que eso allí terminó, sino que hoy todavía sigue para todo aquel que cree en mi nombre. Amén, amén. Pero es muy triste, ¿no? Cuando te pones a pensar que es cuando tú no tienes, siempre hay dos padres, el eterno, Dios nuestro Padre, y el padre de la mentira. ¿Cuál es tu padre? Yo siempre pienso, y muchas veces, cuando escucho a la gente hablando, digo, es que es hijo de su padre. Es muy triste. A mí me da mucha tristeza, y tenemos que seguir orando por las personas que están presas, por el enemigo, en este mundo. Necesitamos salir a evangelizar y pensar en el estado espiritual de los que están fuera. Porque yo no sé si Felipe lo pensó cuando iba para allá, pero el Espíritu Santo sí lo pensó y lo mandó. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ponga a las personas o que nos muestre cómo están las personas espiritualmente. Entonces, hermanos, ¿cómo reaccionan los samaritanos al Evangelio? Aquí sí quiero hermanos levantadas. ¿Cómo reaccionan ellos al Evangelio? Sí, no sé si se lo lean. Dice, así no se lo voy a leer. A ver,
¿Cómo es el acercamiento al Evangelio? Gracias, hermano. Bueno, vemos que ayer el versículo lo dice, ¿no? Que había un gran gozo en aquella ciudad. O sea, eran personas de que de pronto, como tú dices ahora, creían en Dios, ¿sí? Creían, pero no tenían a Dios en su corazón, ¿ya? Sino que estaban dadas a otras situaciones. Sí. Entonces, cuando Felipe les comenzó a hablar de la escritura, del propósito de Dios, entonces esta gente se llenó pues de mucho gozo. Y ahí vemos que el famoso Simón ofreció hasta dinero, ¿ya? Para que le dieran de ese poquito, para él seguir haciendo lo que... Y más adelante ya vamos a aprender también qué pasó con este personaje de Simón. Interesante. No se lo pierdan el miércoles que vamos a ver el perfil de Simón. Ay, ay, ay. Un brujito ahí, personal. ¿Alguien más? Los samaritanos. ¿Alguien más? Fueron los primeros no judíos puros en recibir el Evangelio. Porque el Señor va a buscar a los suyos. Él no vino a traer condenación al mundo, sino a traer paz y liberación. Entonces, ¿cómo conectamos todo eso que hemos aprendido? El año 30, el año 33, el etíope, no sé qué. ¿Cómo conectamos eso con cómo mañana, cuando yo abra mis ojos y... ¡ay, qué calor! ¡Ay, no sé qué! Y el trabajo, o madrugue, o me levanto tarde. ¿Cómo yo todo esto lo llevo a mi vida? El Evangelio es para llevarlo a la vida. El Evangelio no es para tener conocimiento, sino para vivirlo. Porque la verdad nos hace libre cuando vivimos la verdad. ¿Cómo? Me gustaría saber ustedes, antes de decir lo que escribimos, cómo ustedes, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que Dios transforma nuestro sufrimiento en bien, que el Espíritu Santo guía a Felipe, donde él seguramente no pensaba ir, que cuando él llega allá, donde esa gente que eran enemigas, ellos le reciben con gozo. ¿Ustedes cómo todo esto lo conectan? ¿Cómo lo, en una frase, en un titular, en un hashtag, que está muy de moda todas esas cosas, cómo ustedes lo conectan para mañana decir, mira, me acordé de eso, lo aplico? Lo que nadie quiere levantar la mano. Ay, mira, sí, mira las mujeres aquí, los hombres, los niños, El agua está activo, Sí, ellos han bebido café y aquí bebieron valeriana. No hemos comido todavía. Ah, eso es. Un titular. Dentro de la sociedad que vivimos, reflejando aquella historia, pues vamos a tener persecuciones, vamos a tener rechazos, pero también vamos a tener personas que no van a escuchar. A Felipe dice que cuando llegó a Samaria la persona le escuchaba con unanimidad, o sea que se reunían porque tenían hambre y sed. Amén. Tenían esa necesidad de que todavía hoy existen estas personas que tienen hambre y sed. En una parte vamos a llegar y vamos a ser rechazados, en otra parte nos van a ignorar, pero hay otra parte que nos van a recibir. Amén. Y el apoyo de parte de Dios siempre lo vamos a tener. Amén. Porque el plan orquestado, siempre me gusta hablar de ese plan orquestado de Dios. Es que ahorita empezaba hablando, cuando tú hablabas, y decía que el enemigo quiere siempre boicotear, ¿no? El plan de Dios. Pero es que lo que Dios tiene orquestado, no hay demonio que se pueda levantar a querer desaparecer, ¿no? El plan de Dios, porque es que es un plan que está orquestado, y es que ya lo vemos desde tiempos antiguos en la historia de José, cómo lo vemos, de cómo Dios obró, lo vemos en la historia de Moisés, de cómo Dios obró, y lo vemos en la historia de Jesús, cómo Dios obró, y si me reflejo yo cómo lo veo, ¿no? Obrando en mí también, y cómo tú lo ves obrando en ti, porque siempre ese plan orquestado de Dios es un plan de que quizá vemos que el mar va en aumento,
pero es que el bien aún va más por encima. Cuando éramos pequeños, nosotros no sé, cuando antes siempre decían mucho, yo no sé si está en un verso, dice que cuando el pecado crece, la gracia sobrepuja. Y yo me imagino a veces cuando Jacob una vez echó una goma en una rejilla, y entonces la goma salió así, ¡pum! Entonces cuando el pecado crece, la maldad crece, la gracia de Dios sobrepuja, o sea, ni siquiera se puede contener. Amén, precioso. Gracias, hermano. ¿Sí, Frank? Bueno, la escritura dice, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Amén. Luego se trata de que nosotros somos los samaritanos. Nosotros somos los samaritanos. Entonces, estamos aprendiendo. Digamos, antes de conocer a Cristo, de pronto vivíamos en depresión, vivíamos con un poco de creencias, de locuras prácticamente, ¿no? Y a medida que hemos ido aprendiendo, entonces se va cumpliendo ese verso, ¿no? De que conocerán la verdad y la verdad lo libertará. Y entonces de esa misma manera, por eso siempre tenemos que estar cogidos de la mano del Todopoderoso, ¿no? Y mientras estamos cogidos, montaditos en ese carrito, Él nos dará la salida. Me sorprende porque ese verso lo teníamos y no pensábamos que iba a ser mucho. ¿Alguien más? Vimos que los samaritanos estaban esclavizados por sus pecados y el diablo, como decían los hermanos. Y es la verdad del Evangelio que les da libertad. O sea, cuando Felipe llega y le predica a Cristo, los padecimientos de Cristo, la compasión de Cristo, la resurrección de Cristo, de repente ellos se llenan de gozo. Y si ellos se llenan de gozo era porque estaban tristes, en depresiones, en agobio y esas cosas. Que el mundo, dice que al año se están suicidando 4.000 personas. Dice, ayer salía en la prensa, ayer, en el diario de Navarra, que la tasa de suicidio en adolescentes ha aumentado. ¿Por qué? Porque no tienen lo que están proyectando. Hoy me parecía en una antena ver esta de colores. Ya sabemos los colores, todos los colores del arcoíris. Y esas mentiras no están favoreciendo a nuestro mundo, a nuestros jóvenes, a nuestra vida, sino que nos están haciendo más esclavos, ¿no? Y la libertad que da el Evangelio, en ello inmediatamente produce el gozo del Espíritu Santo. Impresionante, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es lo que hace el Evangelio, y yo soy testigo de eso en mi familia materna. Al igual que Felipe, nosotros hoy también podemos ser usados por el Señor. Entonces, estamos conectando lo que aprendimos, ¿no? Me gustó mucho la frase del hermano, nosotros somos los samaritanos. Nosotros somos los que necesitamos el Evangelio. Pero también, igual que Felipe, nosotros tenemos que salir y hablarles a otros de Cristo. La clave está en ponernos en las manos del Espíritu Santo, o sea, en las manos de Dios, y caminar en dependencia del Espíritu Santo que nos guía. Aquí viene la pregunta que siempre hacemos y me gustaría que el grupo de alabanza cantara esta canción, que somos el pueblo de Dios, luego, otra vez, que tenemos tiempo. Porque tú te preguntas, cuando tú te reúnes con otros no creyentes, gente que no son de la iglesia, ni gente de aquí, que no conocemos, ¿cómo es tu actitud? ¿Tú le predicas el Evangelio? ¿O la gente siempre está quejando? La gente está muy satisfecha ahora. Si el jefe es malo, si no sé qué, igual yo también. Entonces, pregúntate, hace 24 horas, ¿cuál fue tu actitud con las personas que no fueron creyentes? O hace 48 horas, hace 72 horas, ¿cómo fue tu actitud? ¿Tú le mostraste a Cristo o le mostraste, porque todos tenemos circunstancias y problemas, que estoy en reforma, que no sé qué, que es así, que no llego, que no me paga el jefe, todas esas cosas que le pasan a todos los mortales? Casi siempre, yo lo digo por mí, no digo por nadie. Yo lo digo por mí porque cuando escribimos aquí, primero la palabra nos atraviesa a nosotros y no la dice, porque nosotros no hemos estado ahí. ¿Cuál es nuestra actitud? Y aún pienso más atrás, cuántos amigos que yo no le prediqué el Evangelio por la inmadurez, que ahora tengo más madurez, pero antes no. ¿Has pensado que ese no creyente es esclavo del pecado y del diablo? Esa persona que tú tuviste, que no es cristiana. Ojalá que pudiéramos verlo con grillos, cadenas. Como que es tan normal verlo fumando. Ah, sí, fuma. Sí, se droga. Sí, el alcohol. Son esclavos de vicios, de malos hábitos. Es triste. Es triste.
Esta semana, ¿cuántas veces has orado por el avance del Evangelio? Recuerdo que ahora se me ha perdido en casa que teníamos un mapa de oración y se oraba por países, a ver si lo encuentro en un mapa, Dios mío. Y recuerdo yo que era lindo cuando ellos se ponían, en el mapa ponía cómo orar por puertas abiertas, orar por los misioneros. Los misioneros son los que dedican su vida y ponen su vida en peligro por el avance del Evangelio. O sea, que salen de su comodidad, como Felipe, allí, ¿no? ¿Cuántas veces has orado por el avance del Evangelio esta semana, hace 24 horas, 48? Porque debemos orar. Esta semana, ¿has hablado a otros de que en Cristo hay un futuro mejor? En Cristo hay un futuro mejor. Lo vuelvo y lo repito por los jovencitos que están por allá atrás. En Cristo hay un futuro mejor. Y tenemos que darle esperanza a las personas que están sin esperanza. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:8 que el Hijo de Dios se manifestó con este plan para destruir las obras del diablo. Y es lo que nosotros tenemos que mostrar a otros. Que el Señor ha venido a este mundo para destruir las obras del diablo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que esto que hemos aprendido hoy no sea solo conocimiento, sino que lo podamos poner en práctica. Amén, porque la verdad de Cristo nos hace libres. Amén.